Yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Aleluya. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Y dijo a otro: «Sígueme». Él respondió: «Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero permíteme antes de despedirme de los míos». Jesús le respondió: «El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Pueden sentarse. Por siempre sea alabado. Estamos celebrando la memoria de este gran santo, Santo Domingo de Guzmán, contemporáneo de San Francisco, aunque un poquito más viejo. Nació en el año 1170. Creció en una familia cristiana católica, en una época difícil de la Iglesia, donde avanzaba la religión musulmana, como también las herejías, que afectaba mucho a la fe dentro de la Iglesia. Tenía un tío sacerdote y cuando Santo Domingo tenía 14 años aproximadamente, fue a vivir con este tío en una ciudad llamada Palencia, en España, donde recibió de él las enseñanzas y donde también él tuvo la inspiración para la vida religiosa. Se ordenó sacerdote y se dedicaba a la predicación, a enseñar. Era una persona que le gustaba estudiar, conocer la teología y poder explicar de una manera sencilla al pueblo de Dios. Recibió la invitación de su obispo para realizar algunas gestiones hacia el norte de Europa, y en este viaje vio dos realidades que le impactó, a la cual prefiguró lo que sería su espiritualidad, la espiritualidad de la congregación religiosa que luego él fundó y que nosotros conocemos como dominicos. Él veía que había muchísimo pueblo que no conocían la palabra de Dios, que no tenían contacto con el Evangelio, que había todavía muchos lugares donde no conocían al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, la preocupación de que existían grupos herejes que enseñaba cosas diversas a nuestra fe y que hacía que muchas gentes se desviara de la verdadera fe, como por ejemplo los albigenses,
que se dedicaban a enseñar cosas que no correspondían a nuestra fe. Por tanto, él veía la necesidad de poder evangelizar, de hacer llegar la palabra de Dios a estos pueblos, de defender la fe de la iglesia. Por eso coincide con nuestro tema de hoy, también de este tercer día de nuestro novenario a Nuestra Señora de la Asunción, la palabra de Dios en la misión de la iglesia, los laicos y la palabra de Dios. La iglesia tiene la misión de anunciar la buena nueva. Es una misión que recibe de nuestro Señor Jesucristo en su momento cuando se apartaba de la tierra con el evento de la ascensión. Él mismo decía a sus apóstoles: vayan, anuncien el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros que conformamos parte de esta iglesia, del cuerpo místico de Jesucristo, por medio del bautismo, estamos llamados a llevar la palabra de Dios en los lugares donde no llega la palabra o el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos misioneros. Por eso también el Señor, en otra parte del Evangelio, que en ocasiones se lee en la festividad de Santo Domingo de Guzmán, donde el Señor nos llama a que seamos sal y luz en la tierra. Sal es utilizada para nombrar la alianza del pueblo de Israel con Dios, porque también la sal tiene la capacidad de poder contener, proteger, de preservar. Y nosotros tenemos la experiencia en nuestro día a día o en el pasado, donde se utilizaba la sal para preservar los alimentos, especialmente la carne, para que no prontamente le pueda llegar la corrupción a la carne. Por tanto, tiene esta capacidad de preservar los alimentos. De ahí también nosotros utilizamos para nuestra fe católica, es decir, estamos llamados a preservar la fe en nuestro Señor Jesucristo, de profundizar y también de defender nuestra fe. Esta también era la preocupación de Santo Domingo de Guzmán, que se dedicó a estudiar la teología y la Sagrada Escritura para poder mantener encendida la fe en el pueblo. También estamos llamados a ser luz, es decir, permitir que a través de nuestras enseñanzas mostrar el camino, como la luz nos permite a nosotros caminar. Y esta luz también hace referencia a nuestra fe que hemos recibido en nuestro bautismo. Cuando con el símbolo del cirio, nuestros padres han recibido la luz de Cristo que deben de preocuparse en mantener. Por eso, aprovechando este tema, podemos decir también, los laicos que se representan a través de la familia, de la pequeña iglesia doméstica, especialmente los padres, tienen la obligación de enseñar y de educar a sus hijos en la fe de la iglesia, de proclamar la palabra de Dios, de hacerle conocer a nuestro Señor Jesucristo, de dirigir como la luz a sus hijos, a su familia, hacia la santidad. Esta es la tarea de los padres dentro de su familia. Por tanto, desde nuestro hogar y hasta las afueras de nuestras casas, estamos llamados a misionar, a vivir nuestra fe,
a anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Santo Domingo de Guzmán también llegó a conocer a San Francisco de Asís. Por eso, Santo Domingo de Guzmán asumió la espiritualidad de ser predicador, pero también la espiritualidad mendicante, es decir, llevar una vida pobre, no solamente anunciar a nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra, sino también a través del testimonio de vida. Por tanto, nosotros no podemos decir que para ser predicador o anunciar a nuestro Señor Jesucristo necesariamente necesitamos tener conocimiento o utilizar la palabra. No, podemos también anunciar a nuestro Señor a través de una vida sencilla, una vida generosa, solidaria, caritativa con los demás, una vida desprendida de las cosas vanas de este mundo. De esa forma también evangelizamos. ¿Cómo estamos nosotros llevando este mandato del Señor de ser evangelizador? ¿Nos esforzamos en cumplir en nuestra familia o en el lugar donde nos toque a nosotros estar? ¿Nos preocupamos en profundizar y conocer la fe, nuestra doctrina, de conocer nuestra iglesia? Pidamos a Dios que, así como hemos escuchado en la primera lectura, decía San Pablo, las palabras que yo digo no son fruto del razonamiento, sino que es el poder del Espíritu Santo. Permitamos al Espíritu Santo actuar en nosotros, que sea Él el que nos impulse a nosotros a anunciar la buena nueva, a evangelizar, a dirigir a nuestros prójimos hacia la santidad y la salvación, para que todos así podamos disfrutar de la comunión plena con Dios uno y trino. Amén.